¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Carmen González Hernández y bueno, continuando aquí con el tema de historia natural de la enfermedad, vamos ahora a andar un poquito en la promoción y prevención. En el video pasado nos quedamos en temas ahondamos un poquito el tema de factores de riesgo. Para recordar un poquito solamente, sabemos que un factor de riesgo trae como consecuencia un daño a la salud. En este caso vamos a poner un ejemplo de una mujer embarazada en una situación de pobreza, donde predomina el analfabetismo de la madre, la nutrición deficiente y las enfermedades recurrentes. Por lo tanto, los daños a la salud que este factor de riesgo va a traer, pues es un producto bajo de peso al nacer, un bebé bajo de peso al nacer. De ahí otro factor de riesgo que se puede derivar con base a esa pobreza, pues es el bajo de peso del bebé, el analfabetismo que predomina, la ignorancia, el destete prematuro por quizá la necesidad de la madre de continuar con su actividad económica, el tipo de agua que se consume. Esto nos va a traer un daño en la salud de infecciones gastrointestinales. Entonces tenemos que tomar las medidas necesarias para prever ese daño con base al factor de riesgo que es una realidad. Como consecuencia también tenemos, otro ejemplo que es el factor de riesgo de la herencia, el sedentarismo, dieta rica en carbohidratos, pobre consumo de verduras por hábitos hereditarios, ¿no? El daño a la salud aquí sería una obesidad, diabetes, mellitus, hipertensión. Entonces, enfatizando el uso que se le da al factor de riesgo, pues es con base a ese factor determinar la serie de políticas a realizar ante un problema de salud específico, producir cambios en el estilo, en las condiciones de vida, en el medio ambiente. Durante este proceso, el enfoque de riesgo ayuda a identificar otros componentes que contribuyen al proceso de salud, como pueden ser aspectos sociales, económicos y ambientales. Bueno, ya recordamos un poquito la importancia que tiene un factor de riesgo, el impacto que tiene en el daño de salud, en los daños en la salud y las acciones que se tienen que tomar en cuanto a estos factores de riesgo, que en este caso es la promoción y la prevención. Vamos a ir al tema de diccionario directamente, literal. Saqué las definiciones de lo que es promoción y bueno, aquí en lo que se refiere a la salud, pues es iniciar o adelantar una cosa, procurando su logro, elevar a una persona a una dignidad, empleo o estadio superior, convocar, fomentar o estimular el desarrollo, progreso o establecimiento de algo, ayudar o apoyar activamente a una causa o proceso. Para eso se hace la promoción, tratando de dar un enfoque a la salud. Si nosotros conocemos el factor de riesgo, conocemos el daño a la salud, pues lo que se tiene que promover son las medidas, las acciones, como lo dijimos, las políticas que hay que establecer para evitar la propagación o inclusive hacer acciones de prevención, que no suceda. Y bueno, vamos a la definición que es prevenir. Es prever, conocer de antemano un daño, un prejuicio, precaver, evitar o impedir. Una de las acciones o campañas que se hacen con base cuando queremos hacer promoción y prevenir, es por ejemplo esta que tenemos en la diapositiva que dice más vale prevenir. La hemos visto mucho en los medios de comunicación y dice chécate, mídete, muévete. Esta creo que por ahí la hemos visto. Son acciones de prevención y de promoción. Bueno, la diferencia entre promoción y prevención es que la prevención evita que la enfermedad deteriore el estado de salud y la promoción facilita el bienestar e incrementa la salud del individuo. Si promovemos hábitos, comunicación, herramientas y acceso a servicios de salud, pues bueno, tendremos lo que dice aquí, facilitar el bienestar del individuo. En cuanto a la prevención, tenemos tres tipos, la primaria, secundaria y terciaria. Vamos a ahondar un poquito en estos tipos de prevención. Y bueno, como vemos, vamos a ver de forma general que el nivel de prevención primaria es desde un nivel patogénico a una persona con riesgo. El objetivo es evitar la ocurrencia. Yo ya sé cuáles son el factor de riesgo, vamos a hacer acciones que eviten la ocurrencia. En este caso se hacen acciones de promoción y de protección específica, como pues educación,
necesidades del bienestar físico o la protección, como es el uso de inmunización específica, higiene, saneamiento ambiental, por ejemplo. Y bueno, la prevención secundaria es cuando ya hay un enfermo asintomático o con síntomas iniciales en el inicio. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de prevención? Pues es evitar la progresión de la enfermedad. Y bueno, se hace por medio de diagnósticos, de búsquedas activas para evitar la enfermedad. Y bueno, un ejemplo, por ejemplo, lo ponemos aquí, perdón, un ejemplo es fomentar la visita a clínicas con intención de que sea oportuno para dar un diagnóstico oportuno también y así lograr el objetivo de progresión. En cuanto a la tipo de prevención terciaria, es un enfermo sintomático, ya se manifestó la enfermedad y ahora hay que evitar complicaciones. ¿Cómo se hace? Pues orientadas a limitar el daño, tratamientos adecuados, proveer recursos en hospitales, educar a la población. Y bueno, como todos sabemos, la salud no es una opción, es un derecho. De hecho, en nuestra Constitución mexicana está plasmado, por ejemplo, en el artículo 73, en la fracción 16, en donde se establece que todo mexicano tiene derecho a recibir salud, a tener acceso a los centros de salud. Y bueno, para amarrar un poco y para que esto suceda, hay normas oficiales y bueno, la norma específica, la 043 expedida por la Secretaría de Salud en el 2005 tuvo su última modificación, se basa precisamente eso, a promover la educación para la salud en materia alimentaria y bueno, habla también de criterios para brindar orientación. Como lo comenté, el propósito fundamental de esta norma es establecer esos criterios para dar congruencia a esa orientación con respaldo científico. También otro propósito es promover el mejoramiento del estado de nutrición en la población y prevenir problemas de salud relacionados con la alimentación. Un ejemplo de esta intención de unificar criterios, pues es el plato del buen comer que todo el mundo conocemos, en donde nos están dando una orientación específica de los tipos de alimentos que debemos de consumir, las calorías que debemos consumir y bueno, toda esta información la tenemos muy bien homogeneizada en el plato del buen comer. ¿Cómo se deben basar los contenidos de orientación alimentaria? Pues se basan en la identificación de grupos de riesgo. Ya los tenemos identificados, como lo vimos en las diapositivas anteriores, el daño en la salud, pues entonces ya se hacen evaluaciones del estado de nutrición, la prevención y magnitud de las enfermedades, la evaluación o la disponibilidad y capacidad de compra de alimentos por parte de los diferentes sectores de la población. Y bueno, en la sección 4 habla de los criterios generales de alimentación. Esto se refiere a lo que debemos de consumir, está un poquito basado en el plato del buen comer, la recomendación de leer las etiquetas, consumir combinaciones de cereales, la disminución del consumo de alimentos de origen animal, se hace énfasis en los grupos de alimentos que tenemos que tener diariamente y bueno, la promoción de la lactancia materna. Esta sección está muy interesante y creo que todo mexicano la debería de conocer, especialmente los que nos dedicamos a la salud. La sección 4.4 de esta norma habla de la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación, señala las deficiencias y los excesos de la alimentación, señala los factores de riesgo para evitar las enfermedades crónico-degenerativas y habla de algunos debes también que se debe orientar acerca de las medidas de salud e higiene, sensibilizar a la población sobre la importancia de la alimentación. Esta sección también es muy importante que todos la tengamos en cuenta. Y bueno, también habla de disposición de orientación en cuanto a sectores de la población, por ejemplo, para la mujer embarazada, destaca que durante el embarazo se incrementan las necesidades nutricias y bueno, habla particularmente del hierro, calcio, ácido fólico. Se debe también indicar que la mujer embarazada debe adecuar el consumo de alimentos de acuerdo con su peso pregestacional y con el trimestre del embarazo.
Habla también, tenemos una sección donde habla de la mujer en la lactancia. Indica la práctica de la lactancia cómo la mujer debe incrementar las necesidades de proteínas, calcio, por lo tanto debe aumentar el consumo de alimentos y líquidos. Esto es bien importante también que toda la población lo conozca. Y hace disposiciones de orientación por edades menor de 6 meses, de 6 a 8 meses, de 9 a 12 meses. Y bueno, hace específicamente qué es lo que se debe consumir. Por ejemplo, por poner un ejemplo, de 6 a 8 meses se debe destacar que el niño o la niña, además de la leche materna, deben recibir ya otros alimentos preparados en forma apropiada a partir del 4º o 6º mes de vida. Y bueno, habla también, ahí tiene unos apéndices. Hay otros sectores de la población de 1 a 4 años, de 5 a 9 meses, a 9 años 11 meses, de 10 a 19 años 11 meses. Es bien importante que nos metamos a verlo con detalle para que no nos tome por sorpresa. Esto es parte de lo que es la prevención y la promoción de la salud. Tenemos de 1 a 4 años 11 meses, de 5 a 9 años 11 meses y de 10 a 19 meses. Tenemos también para la gente de 20 a 59 años 11 meses. Por ejemplo, aquí se debe orientar principalmente a la mujer acerca de las principales fuentes dietéticas de calcio, hierro y ácido fólico. Y de 60 años en adelante se debe indicar que a pesar de que este grupo de edad suele requerir menor cantidad de energía, con frecuencia la alimentación es insuficiente e inadecuada, por lo que está en riesgo de desnutrición o obesidad. Está, la verdad, que muy interesante enfocarnos un poquito en estas disposiciones que están plasmadas en la norma 43. Y bueno, pues yo me despido. Muchas gracias por su atención. Espero haber sido clara. Y bueno, pues nos vemos por ahí en otro video en el que, bueno, aquí me gustaría hacer un paréntesis antes, y es invitar a todo aquel que ve este video a tener conciencia que es importante que lea esta norma. Específicamente, si no tiene tiempo, principalmente la sección 4.3, la sección 4.4, la sección 5, y bueno, después seguramente van a tener interés en leerla toda la norma oficial, porque muchas veces creemos que somos ignorantes porque no somos médicos o no tuvimos acceso a un determinado carrera involucrada en la salud, pero no, la información está ahí disponible en internet hoy día para todos. Y bueno, hagamos equipo, unámonos a ese tipo de prevención y de promoción de la salud. Muchas gracias.